Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo diseñar un sistema a bombeo, tomando en cuenta que la succión será diseñada con la ecuación de Darcy-Weisbach y la parte de la impulsión será diseñado con la ecuación de Hazen-Williams. Los datos que se necesitan son el caudal de bombeo, el periodo de bombeo, la cota de bombeo, que sería este nivel, la cota de llegada, que sería este nivel, la longitud de la tubería de impulsión, el coeficiente X de accesorios, que esto solamente nos sirve en la impulsión, el NPCH requerido, el cual nosotros nos damos para el diseño, la temperatura del agua, la rugosidad del material, en la succión, el material en la impulsión y la viscosidad del líquido, que en este caso lo tenemos acá. Para empezar con los cálculos, lo que necesitamos es encontrar los diámetros, tanto en la succión como en la impulsión. Empezamos con la succión. Vamos a utilizar esta ecuación, la cual nos dice que es 1.284 por la raíz cuadrada del caudal de bombeo sobre la velocidad. Esto, si lo colocamos acá, vamos a tener que utilizar el caudal de bombeo en metro cúbico segundo. Y el valor de la velocidad es un valor que nos asumimos nosotros, que en el caso de la succión se utiliza un valor de 0.75, como lo observamos acá. El resultado que nos dé, debemos redondearlo a un diámetro comercial. En este caso, el más cercano sería de 0.2 metros o 200 milímetros. Luego de eso calculamos la velocidad de succión con esta ecuación. Esto sería 4 por el caudal de bombeo dividido entre pi por el diámetro elevado al cuadrado. Muy importante es que este diámetro de succión tiene que ser el diámetro comercial que hemos asumido. En este caso sería el de 0.2. Realizando aquí la operación, en Excel me da el valor de 0.79 metros sobre segundo. Para la impulsión tenemos que utilizar esta ecuación que tenemos por acá. En esta ecuación nos dice que tenemos un coeficiente K3 multiplicado por las horas de bombeo sobre 24 elevado a la 0.25 y multiplicado por el caudal de bombeo. En este caso, el valor de K3 es 1.3, es el valor que se asume. Las horas de bombeo serían el periodo de bombeo, que serían 8 horas. Y el caudal de bombeo, lo que tenemos por acá, tenemos que utilizarlo en metro cúbico sobre segundo. Como pueden observar aquí, dándole Enter, me va a dar un resultado, el cual me dice que es 0.15 metros, el cual tiene que aproximarse a un diámetro comercial, que en este caso lo voy a aproximar a 0.15 metros. Muy importante es que los diámetros de succión y el de impulsión tienen que cumplir una condición, y es que el diámetro de succión tiene que ser mayor al diámetro de impulsión. Esto es una condición hidráulica que se tiene que cumplir. Si esto se cumple, entonces tenemos que calcular aquí la velocidad de impulsión. Esta velocidad de impulsión lo calculamos con la misma ecuación que teníamos por acá, que era 4 por el caudal de bombeo entre pi por el diámetro elevado al cuadrado. En este caso el diámetro va a ser el diámetro de la impulsión, que sería 0.15. El resultado me dice que es 1.415 metros sobre segundo. Con estos valores se procede al diseño siguiente. En cuestión de las velocidades, lo que deben verificar es de que la velocidad en la impulsión se encuentre mayor a 0.3 y menor a 3. En cuestión de la parte de la succión, tenemos que tomar en cuenta de que ésta sea menor a 1 y que sea mayor a 0.3. Con esto vamos a empezar con el diseño de la parte de la succión. Como les indiqué, vamos a usar la ecuación de Darcy-Weisbach. Por tanto, tengo que calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds me dice que va a ser igual a la velocidad que tengo en la succión multiplicado por el diámetro que tengo en la succión dividido entre la viscosidad del líquido, que en este caso sería esto de acá. El resultado me indicaría que tengo un flujo turbulento. Por tanto, podría aplicar la ecuación de Colebrook-White o también utilizar esta ecuación que ya tendría el coeficiente F despejado. Acá voy a calcular la rugosidad, el cual
en este caso va a ser la rugosidad del material, que si observamos este valor, sería un material de acero en sí. Entonces, este material de acero, su rugosidad lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el diámetro de succión. Esto para tener esta parte de acá. El resultado lo tengo por aquí. Y luego reemplazaría en la ecuación que tengo por acá para calcular el coeficiente de fricción F. Acá me dice que va a ser 0.25 dividido entre el logaritmo de esta rugosidad dividido entre 3.71 más 5.74 dividido entre el número de Reynolds que he calculado elevado a la 0.9 y todo eso elevado al cuadrado. El resultado en este caso me da de 0.0199, que sería 0.02. Ahora, con este valor de acá, vamos a realizar los demás cálculos. Pero antes de eso necesitamos el cálculo de la presión atmosférica y la presión vapor. Esto se lo calcula con estas ecuaciones que tenemos por acá. Para empezar, la presión atmosférica me dice que es esta ecuación donde la variable, en este caso que tengo que sustituir, es la elevación. Pero deben sustituir la elevación de la cota de bombeo, es decir, esta elevación que tengamos acá. Como observan, el resultado que me va a dar está en metros columna de agua. La presión vapor se encuentra con esta ecuación, donde debo sustituir la temperatura, que en este caso es 15 grados centígrados. Y el resultado igualmente me va a dar en unidades de metros columna de agua. Ahora sí, vamos a encontrar las pérdidas de carga de los accesorios en la parte de la succión. En la succión vamos a tener como mínimo estos accesorios. Sin embargo, ustedes pueden colocar más accesorios. Para empezar tenemos una válvula de pie con filtro, eso que se coloca acá. Luego tenemos un codo de 90 grados, que estaría directamente en esta parte. Y una deducción gradual, la cual conecta la tubería, o bueno, en este caso el niple, con la bomba. También tendríamos un niple que está por acá. Como estamos utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach, tenemos que utilizar los valores de coeficiente K de pérdidas por accesorio. En este caso, para estos accesorios, los valores serían de 3, 0.9 y 0.3. En un video tengo hablando de dónde se puede obtener estos valores de K. Les invito a que puedan verlo también después de este video. Luego me voy a colocar otra columna donde tendría el valor de F, que en este caso sería el que he calculado acá arriba, de 0.0199. Y en este caso, como estoy utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach, la longitud equivalente se calcula con esta ecuación, donde me dice que va a ser el coeficiente K por el diámetro dividido entre F. En este caso, el diámetro tendría que ser el diámetro de succión, dividido entre el valor de F que hemos calculado anteriormente. Esto lo calculamos para cada accesorio, a excepción del niple. En el niple, la longitud equivalente es directamente 1. Luego de eso, sumamos estos valores y el resultado me dice que la longitud equivalente es de 43.26 metros. Ahora, vamos a calcular acá lo que sería la altura de succión. ¿Qué es esta altura de succión? Es la altura de la tubería que vemos acá. Para calcular eso, tenemos que utilizar varias ecuaciones. Primeramente voy a utilizar esta ecuación que tenemos por acá. Esta ecuación, como pueden observar, puede parecer algo compleja, pero nos permite encontrar un valor de pérdida de carga por succión. Pero esta pérdida de carga por succión no llegaría a ser la real. Ya vamos a ver por qué. Primero, aquí voy a colocar el numerador, es decir, todo lo que se encuentra acá arriba, donde sería la altura atmosférica menos el NPCH requerido, que es un valor que nosotros asumimos, menos la presión vapor, que lo tenemos por acá, más acá tenemos que sumar el niple y la parte de longitudes equivalentes, que lo tendríamos por acá. El resultado me da esto. Y en el denominador tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 más 12.10, 12, 14
por el diámetro de succión, que lo tengo por acá, elevado a la quinta, dividido entre el valor de F que hemos calculado, multiplicado por el caudal de bombeo, que está por acá, que es de 25 litros segundo, y lo dividimos entre 1000 para convertirlo a metro cúbico segundo, elevado al cuadrado. Teniendo eso en cuenta, el resultado es esto. Por tanto, la pérdida de carga va a ser el numerador dividido entre el denominador. Realizando esa operación, me da un valor muy pequeño, que siempre en la succión nos va a dar valores pequeños, que en este caso es de 0,15 metros, que va a ser mi pérdida de carga por succión inicial. Porque a partir de esta pérdida de carga, voy a poder encontrar lo que sería en este caso la condición de la altura de succión. La altura de succión tiene que cumplir esta condición, donde me dice que va a ser la altura atmosférica menos el NPSH requerido, que lo tengo por acá, menos la presión vapor, que lo tengo por acá, y menos la pérdida de carga por succión. Como nosotros ya tenemos una pérdida de carga por succión inicial, entonces sustituimos este valor acá. Y la condición me dice es que la altura de succión tiene que ser menor a 4,83 metros. Entonces, en este caso, tienen que asumirse un valor de altura de succión menor a 4,83 metros. En este caso, de 4 metros. Con esto se calcula la pérdida de carga por succión. Para calcularlo utilizamos esta ecuación que tenemos por acá, donde van a poder observar que sería 0,08263 por el coeficiente de fricción, que lo tengo acá arriba, multiplicado por la altura de succión, que lo tengo acá el que me ha asumido, más la sumatoria de pérdidas de carga más el niple, que es 43,26, y multiplicado por el caudal de bombeo, que lo tengo ahí arriba, elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre el diámetro de succión, que era 0,2 elevado a la quinta. Y este valor van a ver que es un poco diferente al que hemos calculado acá arriba. Al menos de que utilicemos una altura de succión mucho menor, por ejemplo una de 3, van a ver que este se va a aproximar mucho al que teníamos inicialmente. Sin embargo, esta pérdida de carga por succión sería la real que se va a producir. Luego de eso, calculamos el NPSH disponible. El NPSH disponible lo calculamos de esta manera. Tomamos primeramente la presión atmosférica menos el valor de la altura por succión menos la presión vapor y menos la pérdida de carga por succión que tenemos por acá. Y este valor que nos dé tiene que cumplir la condición de que sea mayor al NPSH requerido, que si nosotros comparamos que es 3,33, tiene que ser mayor a 2,5. Entonces, si se cumple eso, el valor de la altura por succión estaría correcto. Luego de eso calculamos la sumergencia mínima de la tubería, que sería el nivel del agua, lo que va a sumergirse la tubería. En este caso, se calcula con estas dos ecuaciones. La primera me dice que es 2,5 por el diámetro de succión más 0,1. La segunda me dice que es 2,5 por la velocidad elevado al cuadrado, velocidad de succión, dividido entre 2 veces por la gravedad más 0,2. De acá debemos escoger el mayor, que en este caso sería 0,6, la sumergencia mínima. Ahora, nos vamos a enfocar netamente en la parte de la impulsión. Y en la impulsión, como les indicaba al inicio del video, se va a utilizar la ecuación de Hazen-Williams. ¿Por qué estamos utilizando la ecuación de Hazen-Williams en la impulsión? Bueno, en sí se podría utilizar también la ecuación de Darcy-Weisbach, pero deben considerar algo que son los accesorios que se van a involucrar en toda la parte de la impulsión. Si ustedes pueden detallar todos los accesorios, es recomendable que utilicen la ecuación de Darcy-Weisbach. Pero si no es así, lo recomendable es que utilicen la ecuación de Hazen-Williams y utilicen un coeficiente de accesorios, el cual puede ayudarles a mayorar y a encontrar un aproximado de longitudes equivalentes. Entonces, para empezar, la longitud de impulsión. Esta longitud de impulsión va a ser igual a la longitud de la tubería multiplicado por 1 más este coeficiente de accesorios. Este coeficiente de accesorios lo que hace es mayorar.
Y lo que tienen que hacer es colocarse un valor que sea menor a 0. Se toman, o bueno, que se aproxime a 0, no menor a 0, que se aproxime. En este caso se pueden colocar de 0.02, 0.025 o un valor similar. Y lo que va a hacer es sencillamente mayorar este resultado. Luego, la pérdida de carga por impulsión lo calculamos con la ecuación de Hazen-Williams, el cual es 10.67 por el caudal dividido entre el coeficiente C, que en este caso era 120, elevado a la 1.852 por la longitud de impulsión dividido entre el diámetro de impulsión, que lo tengo acá arriba, que es 0.15, elevado a la 4.87. Luego de eso calculamos la altura de impulsión. Esta altura de impulsión sencillamente es la diferencia de la cota de bombeo, de la cota de llegada menos la cota de bombeo, es decir, este nivel menos este nivel, como lo tendríamos en este esquema. El resultado en este caso me dice que es de 60 metros. Luego nos asumimos una presión de servicio. Esta presión de servicio es la altura que va a llegar de acá, es decir, con qué presión va a llegar hasta este tanque, por ejemplo. Y generalmente se lo conoce como la altura del agua que vamos a tener acá para que pueda llegar hasta este punto. En este caso le voy a colocar un valor de 2 metros columna de agua. Con eso calculo la altura manométrica con esta ecuación que me dice que va a ser la altura de impulsión más la altura de succión, que lo tengo acá arriba, más la pérdida de carga por succión, la que he calculado acá, más la pérdida de carga por impulsión, que lo tengo por acá, y más la presión de servicio. Sumado esos, tendríamos la altura manométrica. Con esto, lo último que nos quedaría es calcular la potencia de la bomba. La potencia se lo calcula con esta ecuación. Y para calcularlo necesitaríamos estos datos, que son la altura manométrica, lo cual hemos calculado, el caudal de bombeo, lo cual también se ha calculado, el peso específico, en este caso sería agua, así que sería 1000, y en este caso el rendimiento, que el rendimiento se utiliza un valor mínimo de 0.6. Entonces, tomando todos esos datos acá, vamos a tener que la altura manométrica se multiplica por el caudal dividido entre 1000 porque lo teníamos en litro segundo, el peso específico y todo eso dividido entre 76 por 0.6. El resultado me da 38.27 HPs. Y de esta manera habríamos diseñado la parte de un sistema por bombeo tomando en cuenta que la succión es por la ecuación de Darcy-Weisbach. Ahora, algo muy importante que quiero mostrarles es de que yo también tengo acá este mismo ejercicio con los mismos datos, pero con la ecuación de Hazen-Williams utilizado en la succión. Y lo que quiero que vean es de que las longitudes equivalentes, para empezar, aquí me salía 20.48, pero por Darcy-Weisbach me da un valor mucho más grande de 43.26. Sin embargo, aquí la condición de la altura por succión me daba 4.88 y por Darcy-Weisbach me daba 4.83, es decir, son muy cercanos los resultados. Igualmente las pérdidas de carga por succión son muy cercanos. Sin embargo, aquí me da 0.15 por Darcy-Weisbach y en Hazen-Williams me da 0.1. Pero si nos vamos a la parte de las potencias, que lo tengo por acá, por Hazen-Williams me da 38.25 HPs y por Darcy-Weisbach, con esos mismos datos, me da 38.27 HPs. Es decir, los resultados son muy próximos. Sí va a existir variaciones entre una ecuación a otra, pero los resultados se deben aproximar entre sí. Eso es algo que les quería mostrar para que puedan tomar en cuenta cuando diseñan un sistema bombeo. Si el video fue de ayuda, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y también les invito a que se suscriban a mi canal para más contenido.